Antes de comenzar, quería comentarles por qué estamos haciendo esta charla. Pues básicamente nos encontramos acá para poder compartir principalmente el tema de las unidades de control, compartir el tema de las explicaciones relacionadas a las conexiones y con el ingeniero Pablo vamos a realizar de alguna manera este enlace o vamos a realizar un poco este evento. Lo voy a colocar por acá a Pablo. Aquí está Pablo con nosotros. Antes que nada voy a hacer algo con el micro. Voy a quitar este y voy a conectar otro para aislar ruido, pero acá luego estamos con Andrés que también los va a saludar a los compañeros ahí. Muy bien, que también es miembro del equipo. Y nada, Pablito, buenas noches. Tilso, buenas noches para todos, muy buenas noches. Muchas gracias por permitirnos compartir este espacio y a todos esperemos les guste lo que se ha preparado, lo que en las temáticas que vamos a abarcar el día de hoy. Muy bien, Pablito. Pablo hace parte del grupo de trabajo de ECUS Ingeniería, que es la empresa con la cual desarrollamos con Autoavance el entrenamiento enfocado a la reparación y diagnóstico de unidades de control. Bueno, para el día de hoy tenemos preparado un ejemplo de conexión de unidad. Tenemos preparado un poco el tema de cómo conectarnos a una unidad de control, cómo son como esas primeras pautas de conexión, cuáles son los principios de operación que se realizan para una conexión. Pablo está en nuestra empresa de Bogotá y acá estamos en un laboratorio de investigación en la ciudad de Barranquilla, Colombia, y desarrollamos desde hace muchos años soluciones a la empresa, a la industria, cada día más a la parte un poco industrial más que comercial vehicular, pero con Autoavance estamos desarrollando estos cursos específicamente para línea liviana, en los cuales permitimos llevar a las personas al laboratorio, conocer un poco la idea de reparar una unidad desde el punto de vista de una empresa, cómo se llevan los procesos de reparación y desarrollamos la solución para una serie de pautas muy puntuales, las cuales permiten solucionar una serie de casos expuestos en el curso, es decir, se brinda la oportunidad de poder escoger esos casos y bueno, los participantes que han ido lo que hacen es sentarse a escuchar cómo resolver puntualmente esos casos, por lo tanto las personas, si bien no tienen que ser expertas reparando unidades, muchas expertas van porque quieren aprender también no solamente a reparar en general la unidad, sino a resolver los problemas puntuales en esos casos que hemos seleccionado. El día de hoy vamos a hacer un ejemplo, como siempre, con uno de los modelos que vamos a utilizar y utilizaremos a usar en la clase de la reparación y usaremos una ficha de instrucción de uno de estos modelos para poder entender un poco cómo es el proceso de análisis de las conexiones. Y luego, cuando la conectemos, el ingeniero Andrés nos la va a conectar con un equipo que todavía no está a la venta por uno de los principales fabricantes de equipo, tener la, digamos, como el diseño preliminar de uno de estos simuladores que de la empresa, por lo menos que mi concepto es un poco lo más importante en desarrollo de simuladores en América. Nos dio la oportunidad de poder diseñar con ellos en conjunto el equipo y lo estamos probando. Entonces, de alguna manera, antes de salir al mercado, pues tiene un proceso de ingeniería previo que es el que estamos desarrollando con ellos. Y te lo van a ver conectándolo con un equipo. Quizás comercialmente lo buscan ahorita en internet y no está por ahí, pero de alguna forma la empresa sí la conoce. Bueno, y luego a partir de ahí vamos a mostrar un poco cómo es la carta de conexión, cuáles son los puntos a tener en cuenta para esa conexión y nada. Pablo, también darle las gracias por estar acá y poder compartir un poco la experiencia de lo que va a ser el curso, que ya lo hemos realizado en la ciudad de Bogotá, donde está la sede principal nuestra, y nada, vamos a colocarlo, ¿ok? Bueno, básicamente vamos a iniciar un poco con la conexión. Yo voy a mostrar, Pablo, inicialmente una parte que tiene que ver con qué se necesita para conectar la unidad. Y luego a partir de ahí se supone que iremos a hacer un poco ya la conexión de la unidad en el banco. Es lo que trataremos un poco de realizar ahora. Voy a colocar aquí un poco el documento que lo descargaré. Cuando nosotros realizamos la conexión o queremos realizar la conexión, existen algunas condiciones eléctricas que hay que cumplir. Ya esa parte nosotros la hemos explicado muchísimas veces, pero una vez más por ahí lo vamos a comentar. Una de las condiciones importantes a tener en cuenta, dependiendo también un poco de la unidad de control que se esté trabajando, ¿cierto? No todas las unidades son iguales, pero una de las cosas que las unidades o que en las unidades hay que tener en cuenta
es qué se necesita para poder hacer funcionar la unidad. Entonces, normalmente estamos acostumbrados a tener en la unidad unas energías de alimentación, lo que se conoce como positivos de batería. Luego vamos a tener en las unidades unos negativos, lo que conocemos como negativo de potencia, ¿correcto? Luego existe la necesidad de tener unas activaciones, lo que se conoce como positivo de ignición. También existe la posibilidad de tener en algunas unidades unos positivos del punto de vista de señales, que no necesariamente son corrientes. Podríamos llamarles señales wake o señales de activación, que podemos encontrar por ahí mucho en algunos sistemas. Luego la unidad tiene entradas de sensores, por un lado, sensores. A ver, esto no me está escribiendo muy bien ahora, pero vamos a escribirlo más lento. Sensor. Y luego tiene control de actuador. Correcto, muy bien. Y adentro, digamos, para poder funcionar, que algo de eso Pablo nos va a compartir el día de hoy, tiene que tener un mecanismo de comunicación que podríamos hablar en general un poco de la red CAN como una de las redes que se utiliza, ¿cierto, Pablo? Pero seguramente existen otras redes adicionales que vamos a tratar, correcto. ¿Cuáles redes podríamos encontrar, Pablo, en general, ¿cierto? Para comunicar las compus que ustedes trabajan. Bueno, sí, pues, digamos que el estándar de diagnóstico lo tenemos sobre CAN, algo y K-Line, Y serían para allá, Caline, muy bien. Esa es como la más las más habituales en los módulos livianos que se manejan, livianos. digamos que comercialmente. Sí, Perfecto. Esas son digamos como que las preferidas, ¿no? De la mayoría de módulos livianos. sí, más o menos Bueno, sobre todo desde el 2006-2007 hacia adelante. perfecto. Sí. Vamos a colocar acá 2006 para arriba. Perfecto. Bueno, la unidad por dentro tiene una serie de piezas. Como siempre, vamos a hacer un recuento de eso. Yo voy a colocar una tarjeta. André nos va a mostrar el sector y Pablo y yo vamos a comentar un poco cuáles son esas zonas que Andrés está sugiriendo para poder analizar. Yo las voy a copiar acá como principales, que es como un procesador, una etapa de memoria, ¿cierto? Una etapa de fuente muy importante, donde entran esas corrientes y se regula para que funcione el procesador, una etapa de driver, que es muy importante, una etapa de interfase de comunicación, que es fundamental, una etapa de input, que es entrada, ¿cierto? Y algunas unidades de control suelen tener algunas etapas muy particulares, como algunos autos diésel tienen antes de driver unas etapas de alto voltaje o de elevación o de booster o bueno, como se llame. Entonces, la unidad de control está compuesta por una serie de bloques, ¿cierto? Reparar una unidad de control no es conocer todas las piecitas que están dentro, eso realmente así no tanto funciona a nivel industrial, sino fijarse un poco en los bloques que hay y en esos bloques comenzar a estudiar cuáles son sus funciones y tratar de desarrollar soluciones muy puntuales sobre esos bloques. Luego, a nivel de ingeniería inversa, se pueden analizar muchas cosas, pero generalmente es lo que más se tiene para un análisis de una eco en particular. ¿Ok? Eso es lo que vamos a mostrar. Por supuesto, esto no es una clase, esto es una demostración un poco de la técnica de trabajo para que algunas personas interesadas pues tomen luego el entrenamiento, por supuesto, pero hay que mostrar un poco para que sepan más o menos qué es lo que se afronta y tengan una mayor visión de lo que se puede mostrar en un curso. Perfecto. Recuerden que ese tipo de entrenamiento, me imagino que ahorita alguien de Autobahn va a comentar algo de eso, solo se hace de manera presencial. Ese tipo de curso nosotros, digamos, ya a nivel de grupo, no lo estamos desarrollando de manera virtual en este enfoque de soluciones puntuales que se brinda con el entrenamiento o mentoría, como la han denominado. Bueno, yo voy a colocar, Pablo, una tarjeta X, ni siquiera vamos a tomar en cuenta la marca de la tarjeta para efectos de explicación. Le quitamos el conector ahora, lo voy a colocar en la cámara. Y entre Andrés, tú y yo vamos a tratar de desarrollar un poco la explicación. Vamos a tratar de mostrar cuáles son esas partes que suceden ahí y realmente vamos a tratar, en ese caso, de poder encontrar de alguna manera, ¿cierto? Encontrar cuáles serían esos componentes que se necesitan estudiar para poder accesar a la tarjeta y poder de alguna forma resolver un problema. Bueno, entonces voy a colocar la cámara, aquí voy a mutear a una persona. Bueno, voy a tener que quitar el parlante porque, un segundillo, aquí a ver, se me fue esta parte y voy aquí.
y voy a quitar esto para poder que no se activen sus micros solos, sino que nosotros tengamos la potestad de poder activarlos. Perfecto. Bueno, voy a colocar aquí otra camarita más. Voy a buscarla por aquí. Un segundito, por favor. Y estamos. Un segundo. Vamos a colocarlas todas acá. Y voy a compartir tres camaritas acá. Perfecto. Entonces voy a colocar principalmente, voy a remover esta inclusive, y voy a colocar estas dos cámaras, que va a ser Pablo, o vamos a hacer algo, Pablo, vamos a quitarnos y dejamos solamente la cámara de visualización de la tarjeta. Y voy a colocar la tarjeta y en nada, con la cámara vamos a apuntar a la tarjeta y vamos a tratar de entender cuáles son esos componentes que estamos estudiando nosotros acá en la explicación. Bueno, entonces, Andrés nos va a seleccionar alguna de las partes. Yo voy a enfocar con la cámara un poco la tarjeta. Esta es una unidad de control a la cual se le desensambló el conector. O sea, le hemos quitado el conector de conexión eléctrica para poder verla mejor en la clase, para poder, digamos, de alguna manera explicarla mejor. Luego vamos a hacer una rondita de preguntas a manera de que puedan colocar de pronto el micro y algunos pueden consultar, digamos, en algunos casos de pronto al final vamos a hacer eso. Bueno, vamos a empezar un poco. eh, Pablo vamos a hacer este ejercicio. Yo voy, digamos, a ir guiándolo. André Felipe va a mostrarnos una zona que yo voy a más o menos a decir. Y Pablo nos comenta en un corto sketch que más o menos qué hace esa sección. ¿Te parece, Pablo? Sí, claro, ingeniero, perfecto. Muy bien. Entonces vamos a buscar por acá, por ejemplo, el circuito fuente o la regulación de voltaje. Vamos a ver exactamente, tenemos esa zona ahí, digamos, interesante para la regulación. ¿Qué podríamos apuntar de esa zona, Pablito? Bueno, inicialmente los circuitos fuentes hay que diferenciarlos en si son de tipo lineal o de tipo conmutado, ¿no? Con los componentes que vemos ahí en esta tarjeta, podemos identificar que hay circuitos con bobinas. Los circuitos con bobinas hacen parte normalmente de fuentes conmutadas o switchadas. Entonces, eso quiere decir que la fuente, el circuito fuente principal, debe tener o utilizar el sistema de fuente switchada. Esas dos bobinas que vemos ahí nos permiten inferir que ese es el tipo de circuito que está utilizando y el chip que vemos, digamos que al costado derecho de la pantalla, cuadrado de superficie, seguramente es el controlador de fuente, el controlador de fuente principal, que es el que regula, administra y nos permite o le permite a la computadora arrancar dependiendo diferentes voltajes de salida. Él va a suministrar voltajes tanto para la parte interna, que sería el procesamiento, como para sensores y actuadores. Perfecto, muy Entonces, bien. Muy bien, entonces tenemos muy claro un poco el circuito fuente de la unidad de control. En nuestra empresa, Pablo, más o menos cuántas fallas en promedio tenemos por cada 100 unidades de fuente yo creería que alrededor del 60% es del bastante alto 60%. O sea, de cada 100 compus que arreglamos, 60 por ahí van con circuito fuente. Acá también, de cada 100 que arreglamos, 60 van por cada fuente. Calculen que nuestra empresa hacemos en promedio a la semana entre las dos empresas por lo menos unas 200, 300 órdenes de servicio muchas veces y siempre el volumen es importante de reparaciones. Bueno, luego hay una etapa fundamental para la cual todo el mundo trabaja y es la etapa de procesamiento de datos. Entonces ahí tenemos claramente una etapa de procesamiento de datos que está caracterizada en su principal elemento por el procesador. Fíjense que de pronto disculpa ahí, al otro lado hay una pequeña memoria por ahí que puede mostrarla aquí André Felipe, ahí está, que siempre está asociada al procesador. En este caso, una memoria tipo serial. Entonces hay memorias seriales y paralelos. ¿Qué podríamos apuntar de esa etapa, don Pablo? ¿Qué importancia ah, tiene? ¿Qué hace? bueno, el circuito o el bloque de procesamiento es el encargado de, con base en un parámetro de programación que tiene, que está almacenado en memorias internas, este es el caso, un microcontrolador, entonces internamente él tiene memoria RAM, memoria ROM, donde está almacenado ese programa que viene de fábrica. Entonces, con base en esa información y los parámetros que está sensando, ¿sí? A través de las señales que le llegan a través de los sensores, él emite unos comandos de control sobre los actuadores. ¿Cuáles son estos actuadores? Pues
los drivers para inyectores, los drivers para cuerpo de aceleración y demás actuadores o componentes que actúan sobre en este caso sería el motor o y regulan las diferentes funciones del mismo. Entonces, la etapa de procesamiento es la fundamental, la que realiza toda esa serie de cálculos algorítmicos matemáticos para gestionar todo el funcionamiento del motor. En particular, si vemos las características de este microcontrolador principal, vemos que no, que es tipo VGA o Bowling Green. ¿Qué quiere decir eso? Que su encapsulado tiene pequeñas esferas, ¿sí? Para, digamos que para su desmonte o monte, uno lo que le hace es pequeñas esferas y es bastante difícil, digamos, que medir sobre él, casi imposible, o realizar procesos de soldado y posterior soldado, que se conoce como revale. Entonces, daños típicos de él cuando se hace un desmontaje de la tarjeta de manera inadecuada. Se pueden quebrar no solo las soldaduras, sino las pistas porque son bastante sensibles. Entonces, Algo como esto, cuando se ¿cierto? flecta, podemos dañar esa parte y es bastante difícil después recuperar una tarjeta que tiene ese problema de soldaduras o pistas que se dañan debido a a la flectación de la tarjeta. Muy bien. Bueno, perfecto, Pablito. Luego la etapa de driver, hay varias etapas de driver, acá hay características. Acá hay una muy importante, la voy a nombrar. Por aquí encontramos una etapa de driver, por aquí lo podemos encontrar en los transistores, esos son relacionados con los inyectores y demás. Y bueno, hay varios tipos, ¿no? Hay drivers de este estilo, que es básicamente un transistor por activación. Y luego tenemos una serie de drivers que están como encapsulados varios en una sola función. Son circuitos especiales amoldados a la necesidad del fabricante, no necesariamente una receta única para una unidad, sino que están como un diseño patentado y luego los fabricantes utilizan el que más le conviene. Por eso no en todas las tarjetas funcionan de la misma manera. ¿Qué podemos apuntar de los drivers, don Pablo? Bueno, digamos que en esta tarjeta podemos los primeros que colocó el ingeniero o que se ubican en la parte de abajo, que son más robustos, son típicos transistores que pueden ser eh, BJT, es decir, los bipolares tradicionales, y los más comunes en este tipo de etapas son tipo FET, ¿sí? MOSFET específicamente, que son una tecnología que permite trabajo, digamos que más robusto en términos de potencia, reduciendo un poco el tamaño, y digamos que de simple análisis desde la electrónica o la electricidad, porque tienen una activación que la compuerta y me permite activar o desactivar un actuador tipo solenoide o motor o resistivo. Mientras que el que veíamos de segundas, que está en la parte superior, es del tipo Smart Driver. ¿Qué quiere decir? Es en un mismo encapsulado o paquete, hay varios actuadores, pero también hay un subcircuito interno de procesamiento que, por ejemplo, puede tener incluido protocolo de comunicación con microcontrolador para hacer activaciones, también puede tener incluido procesos de sensado, si tengo carga o no tengo carga, o de control de corriente, temperatura, etcétera. Entonces, son un poco más complejos desde el punto de vista electrónico y también los reemplazos, obviamente, pues son más difíciles porque debe ser y trabajar y las características que él trae. Perfecto, Pablo, muy bien, excelente. Bueno, luego tenemos algunas etapas como input, son a veces un poco más difíciles de describir, no necesariamente todas son iguales. Por ejemplo, a este costado tenemos algunos amplificadores, estos son unos pequeños conversores, ya se los voy a mostrar por acá, que permiten tomar, nosotros en los libros siempre encontramos como que son señales analógicas y se convierten a digitales, pero no necesariamente. Muchas veces son señales que entran tipo digital y también salen digitales. Lo que hacen estos circuitos principalmente es acondicionar las señales, ¿cierto? Son entradas, circuitos input, este es uno de ellos. Luego, por ejemplo, este costado, porque los conozco un poco, no porque esté característico de una zona en particular, pero más o menos uno como lo ha trabajado, algunos circuitos también de input que permiten poder convertir esta también que está por acá, convertir algunas señales y transformarlas
en datos algunos para poder entenderlo. ¿Qué serían esos circuitos input, Pablo? Exactamente, más o menos, ¿cuál sería la función de ellos en la Bueno, tarjeta? como dice el ingeniero, hay varios tipos de señales de entrada que provienen de sensores normalmente. Entonces, dependiendo del sensor y el tipo, vamos a tener el circuito de acondicionamiento. Si la señal es, por ejemplo, analógica, que puede venir de un sensor de temperatura de motor, un ST, entonces vamos a tener un tipo de acondicionamiento relacionado con ese tipo de señal, que es una señal normalmente de 0 a 5 voltios y requiere, digamos que un circuito no tan complejo, un divisor de voltaje, un circuito resistivo y ya iría obviamente los circuitos de filtrado a una etapa de acoplamiento y de protección sobre todo para cuando llegue la señal no sea riesgoso para la parte de proceso, que si hay un problema en el sensor que está fuera de la unidad, pues no llegue a afectar el procesador. Si ya es un tipo de circuito, perdón, de sensado o sensor que tiene salidas de señales digitales, el proceso de acondicionamiento eh, también va con resistencias, pero puede ir simplemente por un buffer, una compuerta de recuperación, porque el procesador ya va a entender esa señal. Sí, en este caso, este microcontrolador tiene entradas analógicas digitales de 0 a 5. Entonces, por ejemplo, en el caso del primer caso, temperatura, podría ir allí, obviamente pasando por el circuito de acondicionamiento y muchas entradas digitales. Ahí una entrada digital directa, por ejemplo, un caso de un sensor CKP tipo Hall, puede ir, obviamente, haciendo la salvedad de tener el circuito de acondicionamiento, la señal hasta el micro, sin muchos cambios a nivel de forma de esta señal. Y otro caso son, por ejemplo, los CKP tipo inductivo, que como es una señal alterna, necesita un acondicionamiento poco más complejo. Esos circuitos normalmente incluyen componentes que conocemos como comparadores, donde se ve comparadores para convertir esa señal en una señal digital más comprensible para el procesador. ¿Sí? Digamos que es como algunos de las opciones que podríamos encontrar en estos circuitos que vienen de los sensores y hacen el acondicionamiento de las señales. Muy bien. Bueno, por acá tenemos, por ejemplo, la etapa de comunicación. Aquí hay una interfase que permite poder comunicar, ahí la pueden ver. Andrés la va a señalar. Una pequeña interfase, ¿cierto? Y básicamente son los circuitos que permiten, a ver, el micro lo podría hacer, porque el micro podría comunicar perfectamente. O sea, no existe algo eléctrico que permita que el micro no lo realice, pero sí hay una parte de acople hacia la red del auto que el micro, digamos, no está tan bien preparado para adoptarla, ¿cierto? Entonces, estos circuitos permiten poder adaptar esa comunicación un poco más delicada por parte del micro hacia la red del auto y poder soportar algún tipo de carga inductiva, cargas capacitivas a través de esas interfaces. Esa es como su principal función. Algunos microcontroladores hoy en día tienen la etapa de hacerlo directo, pero básicamente las interfaces permiten mostrar lo que Pablo nos comentaba en un inicio con respecto a redes CAN y redes K-Line. ¿Ok? Algo para apuntar ahí, Pablito, después lo vamos a explicar, pero por lo menos una introducción. Bueno, hay varias formas, digamos, que identificar la parte de comunicación dentro de la tarjeta. Hay, por ejemplo, circuitos de ajuste, por ejemplo, en este caso vemos los dioditos que son de protección. Entonces, con ello uno puede más o menos y tenemos ahí pues el transceptor pegado. Otra forma de identificarles a través de las bobinitas de filtro también para la red CAN, en el caso de la red CAN. Si tenemos el transreceptor físico, es muy común ver encapsulados, por ejemplo, en este caso, de 8 pines. Entonces, más o menos con esa estructura uno puede ubicarlos, digamos que con cierta comodidad o facilidad en la tarjeta, con esas pequeñas guías. Perfecto, muy bien. Bueno, ese en general un poco, de pronto hay algunas otras explicaciones que luego haremos. Recuerden que es una charla, no es una clase. Entonces tenemos el tiempo bastante limitado. Pero en general son partes de la unidad. Luego hay unos acoples de señales y lo que decía Pablo, adaptaciones, preparaciones, acondicionamientos, filtrados. Todas esas cosas se Sí, hacen con pequeños componentes que están por todos lados, ¿cierto? Y lo comentaba Pablito. Y es parte de una cosa que nosotros hemos denominado siempre en los entrenamientos como periferia.
Acá falta una etapa de booster que va puesta por acá, pero inicialmente todos estos circuitos filtro, resistencia, son pull up, pull down, filtros pasa abajo, algunos pasa altos, pero la mayoría pasa abajo, low pass, algunos circuitos generadores de frecuencia, bueno, en fin, muchas cosas relacionadas a eso son las que vamos a encontrar por ahí. Luego, esa parte no es tan fácil, no es, si yo por acá, esto es una tarjeta que está deteriorada, si yo arranco uno de estos chipsitos por acá o una de estas resistencias, es posible que primero no me dé cuenta si no le coloco un estereomicroscopio o si no tengo una fotografía o es posible que no la tenga. Inclusive, se pueden dar cuenta que esta tarjeta parece que le hubiesen sacado algunas piezas y no es que le sacaron unas piezas, es que la misma PCB o board está dispuesta para otras aplicaciones donde sí utiliza estos circuitos que están acá. Puede ser en otra marca, por ejemplo, esta es una unidad de control que la utiliza una marca de auto y la puede utilizar otra marca diferente porque el fabricante de la tarjeta no es el mismo fabricante del auto. Entonces el fabricante del auto compra como la patente para poder utilizarla y le mete su programa, ¿cierto? Como armar una computadora por partes. Pero esta parte sí tiene que ver, o estos componentes tienen que ver mucho con ese diseño que realiza el fabricante de la electrónica que luego suministra o vende al fabricante del auto para que haga su auto o fabrique su auto. ¿Ok? Bueno, Pablo, mira lo que vamos a hacer. Voy a explicar un poco la parte de conexión. Voy a explicar un poco qué es un simulador, un poco para qué sirve. Y luego Andrés nos va a compartir un poco el análisis de los pines para utilizar. La vamos a conectar y ahí también tú nos vas a dar el aporte de qué crees conveniente cuando uno hace una conexión. Sí, ingeniero, ¿Correcto? me gustaría al finalizar, ya antes de, por eso para recordarlo con el transreceptor CAN, dar un apunte porque precisamente el transreceptor CAN de la unidad que van a banquear tiene una particularidad que digamos Ah, que me gustaría buenísimo, Pablito. destacar, ¿sí? Muy bien. Entonces, pero pues, digamos que la pena, y al final explicamos que tengo ahí pues dos imágenes que Muy tomamos bien. de mediciones puntuales bien interesantes sobre ese en particular, que es un caso, digamos, que no extraño, pero nos podemos, si no tenemos claridad en el tipo específico de componente, equivocar en un posible, digamos, en una medición o en un reemplazo. Genial, genial, Pablito. Excelente esa parte para poder compartirlo. Bueno, yo voy a mostrar un segundo por acá que voy a mostrar algo. A ver, acá, un segundo, por favor. Voy a ir aquí al desktop y voy a colocar una carpetita que luego voy a compartir con ustedes. Va a tomar un tiempo, pero bueno, mientras hace eso, voy a recordar un poco qué es el sistema de simulador y por qué que usamos un simulador realmente. Cuando nosotros tenemos la conexión de la unidad, existe la necesidad de tener algunas condiciones eléctricas muy puntuales para no averiar la unidad de control. Es decir, esta energía que nosotros vamos a colocar en la unidad, la tenemos que colocar de alguna forma igual que la energía que recibe en el auto, a veces con un apremiante adicional, y es que hay que tener muchísimo cuidado con que digamos, ese evento, ¿cierto? Funcione bien. Es decir, que no lo haga yo con algún tipo de, ¿qué les digo? No sé, una maniobra o que no le genere yo un cortocircuito o que no realice yo algo con eso porque podría ocasionarse un daño en el circuito interno de la tarjeta si yo logro hacer un poco maniobras no adecuadas con eso. Es básicamente lo que voy a tratar de mostrar, ¿ok? Bueno, básicamente, aquí está. Lo que nosotros vamos a tratar de demostrar en esta conexión es que cuando ustedes realizan el proceso de alimentación, la unidad de control necesita conectarse a una fuente. Entonces, esa unidad que llamamos nosotros en este ejemplo la PCM, porque es un PCM, ¿cierto? En este caso es un vehículo europeo, pero se aplica para varios sistemas. Ok. Esa PCM necesita las conexiones que hablamos. Entonces, esa PCM tiene unas condiciones eléctricas muy particulares, pero requiere en este caso, en su conexión o en sus cableríos o en sus pines, necesita la interconexión eléctrica con un dispositivo que nos sirva en este caso de fuente. Pero por acá, muy bien, un segundito acá. Listo, un circuito que nos sirva de fuente y ese circuito que nos sirve de fuente tiene que tomar una energía de 110, por ejemplo, de la pared, y luego debe colocar un positivo y negativo que se supone que se va a llevar hasta cada uno de los terminales correspondientes según el manual o según el diagrama. Y en base a eso, lógicamente, nosotros vamos a esperar alimentar, por ejemplo, con 12 voltios
Y el amperaje lo va a designar la toma del circuito. Por ejemplo, una tarjeta normalmente consume aproximadamente 0,3 amperes. Ese es como lo más habitual. Entonces, ¿de dónde saca uno la información para poder conectarlo? Esto sí lo suministra el fabricante. Normalmente es el diagrama eléctrico del auto que ustedes encuentran en la web, en el manual, en las páginas, bueno, en fin, en cualquier lugar. Entonces lo que nosotros vamos a mostrar ahora es un extracto de eso, ¿cierto? Ahorita también Andrés nos va a compartir un poco esa parte. Y en ese extracto nosotros vamos a encontrar cuáles son esos terminales escogidos para poder activar la unidad. ¿Y qué es un simulador realmente? Esto es una fuente, o sea, la fuente es como la primera manera de simular. Cuando yo empecé la tarjeta y la reparación de las computadoras, ¿cierto? Los simuladores eran fabricados por nosotros, todavía hay gente que lo hace, pero en esa época nadie hacía simuladores, muy poca gente. Entonces nosotros fabricamos nuestros propios simuladores. Entonces hay unos dispositivos en los cuales nosotros podemos generar la simulación, ¿cierto? Componente por componente, por ejemplo, a través de una PC, y le voy colocando, por ejemplo, el famoso CKP que se hacía con el transformador, o le coloco una resistencia y engaño a la unidad, por ejemplo, con un ST, o en fin, puedo comenzar a engañar a la unidad con cosas que funcionan similares a los sistemas eléctricos que tienen en el auto, porque las señales que llegan a una unidad son tres tipos: una señal analógica, una señal digital. Correcto, por un lado, que son como las dos más importantes, y hay algunas señales que son o combinación de las dos o directamente son señales en corriente alterna, que es como la otra división importante de señales que entran en una unidad de control. Entonces hay señales en corrientes directas, como estas señales que están acá, y hay señales en corriente alterna, como estas señales que ustedes ven acá, que principalmente está enfocada a los sistemas de sensores CKP, SMP inductivos, ese tipo de señales provienen de sensores que generan corriente alterna. Todas esas cosas se supone que hay que colocarla en el terminal. Es muy importante, Pablo, recuerde a los amigos que si al auto ingresa una señal en corriente alterna, el circuito que está dentro está preparado para recibir corriente alterna. Entonces, podría existir también la posibilidad, por ejemplo, que un circuito de interfase me equivoqué en el terminal y le coloco corriente alterna. ¿Y qué podría suceder con ese circuito al interior de la tarjeta, Pablo? En un momento dado, por ejemplo. Bueno, no, son circuitos bastante delicados, no están diseñados para soportar altas tensiones, entonces si hay un problema allí, generaría pues un daño interno. Un daño, muy bien. eh, ¿Sí? En un Zener, por ejemplo, de entrada, ¿cierto? Sí, Un Zener, por ejemplo, de protección de entrada de la red, un pequeño Zenercillo, un TVS, por ejemplo. Ese TVS recibiendo una alterna por ahí se va, se me ha ido muchas veces, pero eso tiene que ver más con que conectaste la unidad de manera no adecuada. Es más o menos el ejercicio que estoy tratando de mostrar. Bueno, muy bien. Yo voy a colocar acá a ver si logré hacer la extracción. Por acá están los documentos. Un segundo, por favor, y voy a mostrarles. Acá está. Bueno, yo voy a colocar ahora un poco un diagrama. Vamos a analizar solamente parte de un diagrama, ¿correcto? Aquí está. Y este parte de diagrama, que es como del manual del fabricante, después vamos a mostrar un diagrama nuestro de conexiones que hacemos nosotros para las computadoras. Y básicamente lo que nosotros vamos a encontrar siempre en la conexión de una unidad, pues tiene que ver principalmente con las energías que provienen de algún lugar. Por ejemplo, en este caso, las energías provienen de la batería a través de un fusible o provienen del contacto a través de un relevo. Y esas energías llegan a la unidad en un punto en particular, por ejemplo, en este caso en el terminal 11 y 12. Es posible que sea el mismo terminal internamente conectado en la unidad. A veces es conveniente colocar los dos y maneja potencia. Se puede colocar uno, depende de lo que tú vayas a probar también. Si vas a probar una cuestión que consume mucha corriente, pues úsalo como en el auto funciona. Pero algunas veces solo para conectarla en una programación o conectarla, es decir, no le vas a sacar corriente a la unidad, pues se puede conectar un solo terminal, porque al final ambos son lo mismo. Pero miren que es tan sencillo. El terminal uno está debajo del terminal 11. No está al lado, está debajo del terminal 11. Y el terminal uno es un terminal en el cual ustedes encuentran, y eso ha pasado infinidad de veces. Esto, ¿cómo funciona adentro? Esto tiene un transistor, voy a decir como si fuese un NPN, ¿cierto? Y él lleva negativo. ¿Qué pasaría, Pablito, si la persona se equivoca y el terminal 11, porque no sé, estaba muy oscuro, no era el día de él,
lo conecta acá, ¿qué podría pasar en un taller cuando él haga la activación de la unidad de control metiéndole energía por el 12? ¿Qué podría pasar con ese transistor dentro de la unidad? Bueno, en ese tipo de casos, normalmente el transistor no va a sufrir mucho porque realmente le estoy colocando en corto y tiene que soportar toda la potencia y se puede dañar el componente. Exactamente, es decir, existe la posibilidad de quemar. Solo con tomar la pinera y el terminal 11, por ejemplo, está aquí, aquí está el terminal 1, aquí está el terminal 10. Entonces, solamente con equivocarse en un pincito puedes ocasionar un daño. Digamos que es posible, no te estoy diciendo que sea 100% seguro, porque muchas veces esto viene de un driver que de por sí viene protegido contra eso, pero podría suceder y ha sucedido. Entonces, es muy importante tener en cuenta eso. El diagrama eléctrico, por ejemplo, en una clase se explica los diagramas, en fin, o sea, digamos, no es la clase ahora para explicar todo este tema de diagramas, pero nosotros vamos a pensar que este diagrama, así un poco como lo hemos analizado brevemente, porque realmente es un análisis breve, nosotros se supone que lo tenemos que tomar en algo que nosotros llamamos, bueno, voy a buscar por acá, la bitácora, que es esta, muy bien. Y en el documento que tenemos, principalmente preparado para el entrenamiento, tenemos algo, un segundito que lo voy a guardar acá para poder compartirlo. Un segundo por aquí, PDF, y lo guardamos para poder abrirlo un poco más fácil. Ahí está guardando. Muy bien. Entonces voy a ir de vuelta acá y lo vamos a abrir. Perfecto. Entonces fíjense en el documento que tenemos desarrollado, que es parte de nuestro trabajo interno en la empresa, que es la misma unidad que ahorita vamos a tratar de activar, ¿cierto? En eso nos va a ayudar un poco el ingeniero Andrés. Tenemos la unidad, la explicación de la unidad un poco, que hace parte de la unidad, cuáles son los circuitos característicos, toda esa parte interesante se hace en el curso desarrollada para un número de unidades que en la promoción les compartieron, ¿correcto? Y luego aquí nosotros hicimos el resumen, ¿cierto?, de la alimentación del módulo con respecto a las corrientes, las señales. Entonces se supone que cuando yo activo la unidad, en esos terminales que ustedes pueden observar ahí, se necesita colocar las energías o se necesita colocar los cablecillos de corriente, los cablecillos de tierra. Eso ya es algo como una preparación propia, ¿cierto? Pero también los equipos avanzados, que ahora les vamos a mostrar un ejemplo, permiten hacer eso de manera muy eficiente y poder conectar la unidad de control. Hay muchas dudas con respecto a qué se necesita para conectar cada unidad, pero no siempre se necesita colocar revoluciones, no siempre se necesita el inmovilizador. Eso depende mucho de qué es lo que tú vas a resolver, ¿cierto? Por ejemplo, Pablo, cuando ya nosotros no hacemos tanto este tipo de unidades, porque hacemos un poco más unidades de industrial, pero muchos casos de este estilo, Pablo, ¿cierto? No es necesario, por ejemplo, poner el inmovilizador en juego para resolver un problema típico de fuente en estas unidades, ¿correcto? Correcto, digamos que es parte de el análisis que se hace con respecto a la falla y el estado del módulo. ¿Sí? Si, por ejemplo, vemos que el módulo presenta, como dice el ingeniero, un problema en la fuente o nos indica la falla que se presenta en el vehículo, problemas de comunicación, que no hay acceso a la comunicación del módulo, lo que podemos verificar es simplemente si está arrancando el módulo en esa etapa o en ese bloque que es el de fuente. Entonces no requeriría tener todo el kit para hacer toda la prueba de inyección, sino que simplemente analizando desde la falla y desde el estado del dispositivo o de la computadora, cuál es el problema a abarcar y podría resolverlo sin necesidad de hacer la prueba completa y tener todo el kit. Muy bien, exactamente. Bueno, acá, ¿qué colocamos en las bitácoras? Son muchas bitácoras. Se coloca los circuitos, luego colocamos lo necesario para poder banquear esa unidad y luego colocamos los circuitos característicos de la unidad con los componentes de prueba de las fallas más comunes que hemos tenido dentro de nuestra empresa, porque este es un curso enfocado a las reparaciones que en nuestra empresa hemos realizado de estas unidades. Seguramente unas cuantos cientos de computadoras de estas se han reparado. No tengo el orden de la contabilidad de cuántas, pero seguro debe estar el orden de más, bueno, cientos de cientos, ¿no? Y luego tenemos algunos casos ya puntuales de soluciones, cuáles son los componentes que se cambian, algunos hay que resoldar. Eso todo está escrito en las bitácoras de solución de cada problema.
¿Cuál es la idea de esta charla? Poder mostrarles un poco de qué trata el entrenamiento, dado todo el interés que han tenido muchos en poder preguntarlo. Entonces, este curso es un curso, o esta charla es informativa, pero también es un poco informativa del curso, porque estamos diciendo acá, claro, ¿cierto? Estamos mostrando un poco lo que se trabaja en ese curso, donde se selecciona 10 técnicos que vienen a nuestro laboratorio y desarrollan una explicación muy puntual sobre un número de casos que Autobance suministra dentro de la promoción que les vende con respecto a la mentoría. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Ya entendimos esto. Yo sé que muchos de ustedes entienden las condiciones de los puntos, saben que es un conector tipo un conector B, un conector T, tiene que ver con body, con engine, con transmission, ¿cierto? Eso cada marca tiene una designación diferente. No hay una norma que indique que todos tienen que ser exactamente iguales, ni hay una norma que indique que todos los conectores empiezan por aquí y terminan, no. Hay unos que son letra, número, número, letra, 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 número, número, en fin, hay de todo. Entonces, vamos a tratar de explicar ahora una conexión y vamos a hacer algún tipo de simulación y luego Pablo nos va a comentar un poco algo de las interfaces. Entonces, Andrés nos va a colaborar un poco con la conexión de la unidad, ¿cierto? Yo abro el micro para que él también pueda charlarnos un poco y explicarlo, o le doy mi micro para que él lo explique mejor. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos a conectar una unidad de control, voy a mostrarla por acá y la están viendo. Entonces vamos a tomar, voy a bloquear por aquí esta camarita, vamos a tomar esta unidad de control que está puesta por aquí, muy bien, gracias Andrés, esta que está aquí, está sellada, ni siquiera la vamos a abrir ahorita porque es una conexión nada más, esta está nueva, y luego tenemos los cables de un dispositivo que vamos a usar, que es este, ¿cierto? Que todavía, como les comentaba, no está en el mercado, pero seguramente próximamente va a salir, lo estamos testeando y desarrollando algunas cosas para la empresa. Y entonces vamos a utilizar ese dispositivo, vamos a conectarlo a la unidad y vamos a realizar algún tipo de prueba. Andrés nos va a tratar de compartir un poco esa experiencia para ver cómo funciona el enlace del sistema. ¿Ok? En ese orden de ideas, se supone que van a existir algunas preguntas. A mí se me ocurre que antes de que Andrés realice la conexión, o mientras él ajusta la computadora para realizar la conexión, eh, podemos realizar una pequeña ronda de preguntas. Yo voy a quitar aquí, a colocar la opción de que ustedes se puedan desmutear y si gustan, pueden realizar ahí algunos, digamos, en orden ahí de llamados. Si gustan alguna pregunta, ahí pueden activar ustedes sus micros. Después yo lo voy a volver a desactivar de vuelta. Y nada, alguna pregunta si gustan relacionada a lo que expliqué para avanzar, mientras Andrés también por acá va buscando el programa, va conectando, va aprendiendo todo para poder avanzar. ¿Quién tiene alguna pregunta al respecto, compañeros? A ver, ¿alguna duda? O no sé si Autoavance tiene alguna pregunta al respecto antes de que Andrés prepare un poco la información. ¿Alguna consulta, alguna duda? Creo que hay alguna manito por ahí levantada. Vamos a ver. Hay algunas preguntas que nos colocaban al email, como que hasta cuánto voltaje es necesario colocar en una fuente y realmente no es que exista un voltaje único, ¿cierto? Pero normalmente utilicen la contención de carga de la batería, 13,8 voltios. Las Bueno, las unidades de control pueden tener algún tipo de, digamos, de voltaje máximo, diríamos, de alguna manera, pero no necesariamente por eso vamos a exponer la unidad de control a tan altos voltajes. Entonces, la idea es que ustedes lo manejen en voltajes no más altos de 16 voltios aproximadamente. Aquí dice, buenas noches, ¿cómo se puede generar tipo de señales analógicas? Bueno, las señales analógicas se pueden generar con transformadores. Antiguamente o anteriormente nosotros usábamos dispositivos como estos que permitían poder generar señales a partir de simuladores muy básicos, como ese MP3 que estaba ahí, un transformador. Luego existen algunos dispositivos como este, que ya vienen preparados, y a partir de ahí se pueden desarrollar algunas señales, ¿cierto? Y son dispositivos comerciales que permiten funcionar como generador de señales. Algunos de esos se pueden armar en kits y luego están este tipo de equipos que ya son más profesionales y seleccionan la señal exacta de disparo, ya hay una ingeniería por medio, y seleccionan la señal exacta de disparo que se tiene para el auto que ustedes quieren simular. ¿Ok? Aplicada para módulos Caterpillar, por supuesto, claro, no todos los equipos hacen eso, pero sí se necesita uno en particular aplicado para módulos Caterpillar. Se tiene un problema de fuente, ¿cómo te das cuenta?
normalmente se hace porque cuando verifica la unidad de control se pierden los 5 voltios de algunas cosas. Pueden ser sensores internos o sensores externos o voltajes internos, perdón, o voltajes externos. Y también el consumo de la unidad sube, o sea, consume más amperaje del que debe consumir. Entonces, esa también es una manera de poder darse cuenta que está fallando un poco la fuente. Aquí dice, ¿qué costo tiene el Full Pro? Y si lo compro viene con capacitación. Bueno, esa parte nosotros no la manejamos realmente, por eso tienen que comunicarse con los canales de venta de SEA Electrónica y ellos les podrían brindar información exacta de los costos en su país y el transporte y el distribuidor y todas las cosas que ustedes tienen disponible para SEA. Nosotros lo que les desarrollamos es ingeniería y soporte, pero la parte de venta la manejan directamente con SEA Automotriz. Después, sin Autoavance también tienen los datos de ellos, les pueden compartir. Bueno, alguien tiene otra pregunta. A ver, dice, buenas noches, ¿qué tipo de comunicación hay entre el microcontrolador y el transreceptor CAN? Bueno, usualmente se utiliza una comunicación que se llama SPI Bus. SPI Bus. Esa es la comunicación preferida que existe entre ellos dos. ¿Ok? Bueno, a ver, ¿qué más? Bueno, yo creo que ahí estamos. Autoavance hizo esa pregunta, José Luis Macías. Ahí tienen el micro alguno, yo creo que puede hacer alguna pregunta si gusta. Si no, pasamos, Pipe, vamos a explicar un poco entonces qué vamos a hacer. Cuéntenos qué vamos a hacer. Yo creo que podemos hablar por acá, Pipe. Felipe, Andrés, Ahí, ahí ¿puedo puede hablar? hablar. ¿Hablamos? ¿Hablamos? Buenas noches. Entonces vamos a realizar la conexión básica de un PCM de fiesta, más exactamente el EMS 2205. Entonces para este caso vamos a usar el Full Pro como simulador. Entonces vamos acá a abrir A A ver, ver, vamos vamos a a compartir compartir pantalla primero. interfaz. Muy bien, ahí básicamente tenemos el entorno del equipo que vamos a utilizar. Él nos va a mostrar ahorita inicialmente la conexión o lo que el equipo nos muestra como conexión, que es la misma del diagrama. Entonces, él nos va a explicar un poco de dónde saca esa conexión. Bien. Entonces, bueno, en el Full Pro tenemos varios equipos: gasolina, diésel, inyección directa y para motos. Entonces vamos a usar los vehículos de gasolina. En este caso es un Ford Fiesta. Y acá venimos y buscamos que para este caso es Continental EMS 2205. Acá venimos, este es el entorno de simulación. Aquí venimos a la conexión que nos lo brinda. Este es el mismo, los mismos pines que tenemos en nuestro plano. Entonces aquí, con el conector que nos indica, procedemos a realizar la conexión. Bueno, ¿qué Bueno, ¿qué tenemos tenemos ahí? A ahí? A ver, ver, explíquenos explíquenos los los colores y colores, qué ¿qué significan. significa? Bueno, primero tenemos positivo de batería, que en este caso lo tenemos como +30, que es el rojo. Tenemos masa, que es tierra, lo tenemos de color negro. Tenemos ignición o +15 en color naranja. Tenemos la salida del módulo que activa el relé principal en color café. Tenemos alimentación por relé principal en color amarillo. Bueno, tenemos el relé bomba en blanco, inyectores, bobinas, y acá tenemos la señal CMP y la señal CKP. Muy Muy bien. bien. Bueno, Bueno, entonces entonces ahí ahí con con eso eso, ahora ahora que que hacemos hacemos el el conector, a conector, a ver. ver. Bueno, lo primero es identificar qué conector debemos usar. En este caso es el conector 1, que está marcado acá. Vamos a Vamos a verlo. verlo. ¿Dónde ¿Dónde está? está? Muy Muy bien. bien. ¿Listo? Después vamos a identificar qué conector debemos usar del módulo. En este caso vamos a utilizar el conector B, que es el del centro. Un Un segundo, segundo, por por favor. favor, Pipe, para Ponerlo ponerlo acá. acá. Perfecto. Perfecto. A A ver, ver, muéstralo muéstralo aquí, aquí, ¿cuáles ¿cuáles serían? serían? Este, Perfecto. Perfecto. Bueno, Bueno, voy a voy a hacer hacer algo algo.
que es es quitar quitar esta esta proyección proyección para que para que veamos veamos más más grande grande la la cámara cámara y y mostrarles mostrémosles cuál cuál es es el el A A y y el el B B y el y el T. T. Este es el E, ¿Ok? ¿Ok? acá tenemos el B y Eso, Eso, acá tenemos el T. perfecto, perfecto, o queda sea, B y dice. C. Muy Muy bien. bien. Bueno, Bueno, entonces, entonces, ahora, ahora, ¿cómo ¿cómo colocaríamos colocaríamos los los terminales terminales ahí ahí en en ese ese caso? caso? Bueno, aquí nos seguiríamos del diagrama que tenemos. Vamos a Vamos a colocarlo. colocarlo. Muy Muy bien, ahí bien, ahí va. va. Y entonces escogemos el color rojo que va Usted al B10. hágalo, Hágalo, usted usted colóquelo colóquelo y y enseguida enseguida lo lo compartimos. compartimos. Entonces venimos acá al 10. Perfecto. Perfecto. Después tenemos la tierra, que es el color negro, que va a ir al B35. Bueno, y Bueno, y consultan consultan si si el el Full Full Pro Pro funcionaría en funciona en mercado mercado americano. americano. Claro, Claro, por por supuesto. supuesto. Y Y también también tiene tiene mucho mucho desarrollo. desarrollo. Bueno, en este caso, como solo vamos a realizar una conexión básica y no necesitamos potencia, no vamos a conectar todas las tierras. Eso Eso lo lo decidimos decidimos un un poco poco más más por la por la experiencia experiencia que que por por el el manual. manual. Porque Porque por por manual manual deberíamos deberíamos colocar colocar todas las todas tierras, tierras, pero pero como como sabemos sabemos que que no no vamos a vamos a hacer hacer ninguna ninguna prueba prueba de de todo, actores, ¿Listo? ¿Listo? algo que algo que apuntar, apuntar, Pablito, Pablito, por por ahí. ahí. Bueno, digamos que para lo que hablamos ahorita, para hacer un diagnóstico, dependiendo de la falla, no siempre es necesario conectar todos los pines que nos indica el Full Pro. Dependiendo, por ejemplo, en mi caso, antes de iniciar la conexión total, y de hecho lo recomiendo a los que inicien, hay que hacer primero la verificación de si la unidad está en corto, si hay, cuál es la impedancia entre masa y positivo más 30 masa, ignición, si hay alrededor de los micros, condensadores en cortocircuito, las salidas de la fuente, eso sin ni siquiera haber conectado la tarjeta. Y Muy luego de eso bien. hacemos una primera conexión solamente con la activación básica, que nosotros internamente le llamamos así, que es positivo, negativo e ignición y ver cómo arranca la unidad. Ahí evaluamos el estado de la unidad, si tenemos todos los voltajes en la fuente, si hay datos en la parte de procesamiento, si en el particular de la falla que nos han indicado vemos alguna señal que no concuerde y luego ya podemos ir pasando a agregar en la conexión otros componentes para hacer una prueba más completa. Entonces, no siempre es necesario, digamos que realizarle el pinado de toda la unidad. A veces, de hecho, puede ser contraproducente si no sabemos el estado en el que viene la unidad. Perfecto, muy bien. Bueno, yo creo que acá está conectado ya un poco vamos a mostrarlo en la cámara porque algunos no ven la cámara completa, entonces vamos a verlo ahí. Y listo, y aquí podemos tener nosotros como todos los pines ya bien puestecillos. Listo. Ya está previamente estudiado, entonces de alguna manera ellos hacen esto todo el día. Bueno, luego ahí seguiría qué cosa, Andrés. A ver, voy a colocar aquí el micro para que nos expliques un segundo. Y Y ahí ahí va. va. Bueno, aquí como lo decía Pablito, tenemos la conexión básica, la activación básica. Entonces, aquí ya lo vamos a activar. Entonces vamos a conectarlo acá. Listo. Y acá ya venimos. O un Un segundo, segundo que que vamos vamos a a compartir la compartir la pantalla pantalla para para que que veamos veamos prenderlo. prenderlo. Ahí, Ahí. muy Muy bien. bien. Listo. Entonces, bueno, acá venimos y vamos a darle inicio. Entonces acá vemos cómo conectamos el relé principal. Acá vemos que lo está activando. Acá vemos que el módulo tiene un consumo de corriente, lo que nos indica que la unidad ya arrancó. Bueno, en Bueno, en esta esta parte parte vamos a vamos a bloquear bloquear aquí un aquí un segundo segundo mi mi voz. voz para no haga feedback.
Bueno, en esta parte, por ejemplo, Pablo, ¿cierto? ¿Qué cosa, a ver, un segundo, qué cosa sería importante recalcar en este consumo que tiene la unidad acá? ¿Qué cosa sería importante recalcar ahí respecto de pronto a la parte práctica ya? Listo. Cuando nosotros conectamos la unidad, hay que tener presente cuál es el consumo típico de las unidades. Nosotros en los manuales, dependiendo la unidad, manejamos consumos en corriente de promedio 400 miliamperes. Entonces, lo primero cuando uno inicia la conexión es verificar ese consumo. Entonces, por ejemplo, acá en la interfaz de trabajo, pues nos indican ese consumo. Eh, Seguramente, si uno tiene la fuente ahí pegada y tiene su consumo, no va a ser exactamente el mismo porque incluye, o hay que tener presente, que como tenemos la herramienta, el Full Pro en este caso, pues él va a tener su propio consumo de trabajo. Entonces, ahí hay que tener cuidado en ese consumo. Si agregamos, por ejemplo, algún actuador o incluso el escáner tiene un consumo que también nos va a ver, digamos que afecta la indicación en la fuente cuando nos está suministrando esa energía. También hay que tener presente la tensión de trabajo. Si la tensión de trabajo sube, que es la que vemos acá, tensión de batería, pues el consumo en miliamper va a variar, obviamente, en correspondencia. Entonces no es lo mismo colocarlo en, como en este caso, casi en los 12 exactos, que subir la tensión un poco hasta los 13.5, hacia 14. Va a haber una variación en ese consumo. ¿Sí? Por supuesto. Perfecto, Pablo, muchas gracias. O sea que hay todo un tema con los consumos. Nosotros analizamos, una de las preguntas que hacían de las fuentes, se analizan mucho las fuentes con esos consumos. Bueno, ahora ya está conectada la unidad. Ahí nosotros tenemos la oportunidad de poder probar cosas como los 5 voltios, los sensores. De pronto ahí conectamos ahora un par de cosas para probar. Podemos buscar un voltaje referencial de la unidad con respecto a la tensión. En fin, cualquier cosa de las que se estilan a hacer en un taller, ¿cierto? Respecto a diagnosis, se podría manejar acá. Igual hay que tener cuidado, estas cositas son antiestáticas, se trabajan con fuentes profesionales, o sea, fuentes de corriente limitada. Si hago un cortocircuito, la fuente lo protege, el equipo lo protege. En fin, hay un OPS por si estoy programando y se cae la energía. Hay muchas cosas relacionadas a la seguridad y digamos ya implícitas en el proceso. Bueno, ahora queremos hacer una conexión con escáner, por lo menos para hacer un escaneo, un diagnóstico así con escáner, que es parte del proceso acá de conexión que vamos a hacer. Y ahí de pronto Pablo nos puede dar una inducción mientras Andrés va haciendo la conexión. Andrés primero va a mostrarles cuáles serían los terminales que va a conectar. Luego Pablo nos va a hacer una pequeña demostración con una interfase, algo bien interesante. Y luego al final vamos a mostrar la conexión con el escáner mientras Pablo explica, Andrés va a ir entrando para agilizar la charla. Entonces... Andrés, por favor, explícanos cómo vamos a conectar y luego Pablo va preparando para que nos explique un poco el tema de la comunicación CAN y lo que nos quería mostrar de la interfaz. Segundo para poner tu micro, dale, segundo. Ahí Ahí pues. puedes. Bueno, por acá vamos a buscar en nuestro plano. Ya les estamos, bueno, ya decimos qué pines son los que requerimos. En este caso, can alto, can high, va a ser el B20 y can low va a ser el B19. ¿A ¿A dónde dónde iría iría Canhai Canhai en en el el conector conector OBD2? OBD2? Bueno, en este caso, el can high iría al pin 6 del OE2, Perfecto. Perfecto. ¿Y Y can Can low? Low, al pin 14. Perfecto. perfecto. Eso Eso lo va a lo va a hacer hacer mientras mientras Pablo Pablo nos nos explica explica algo. algo. Lo va a Lo va a hacer hacer Andrés, Andrés, el el ingeniero ingeniero Andrés. Andrés, mientras Pablo nos va a explicar. Entonces, Pablo, ya que Andrés nos mencionó dónde vamos a conectar, es decir, Andrés lo que va a hacer ahora es llevar esto de aquí, lo va a llevar directamente al DLC para conexionarlo a través del equipo, ¿cierto? Y luego le podemos meter un RPM, cualquier cosa. Y a partir de ahí lo tendríamos que ver en el escáner cómo funciona. Pablo, por favor, si es posible, nos comentas un poco acerca del tema de la comunicación que querías expresarnos. Estamos atentos a eso. Si me permite ahí compartir Bueno, a pantalla. ver, Pablo, yo creo que ya tú puedes hacerlo porque estás de Ah, sí, sí. co-host. Simplemente haces share o compartir y tienes tu pantalla puesta ahí. Solo tienes que darle compartir allá y ya vas a tener y yo voy a, Estoy acá. Listo. y Ok, voy a ya colocar. está.
Me verifican. Muy bien. Bueno, hay una pregunta Ah, mientras preparas eso, Pablo, que dice que si podemos colocar eh, una señal de sincronía. Voy a mostrarlo ahorita. Vamos a hacer una señal de sincronía antes de avanzar. Y recuerden, mientras Pablo hace esto, mientras Andrés hace esto, Pablo va a explicarnos un tema muy interesante con respecto al, a la interfase de comunicación. Pablo, son todos oídos tus compañeros. listo. ¿Me pueden verificar si ya apareció Sí, compartida señor, la ya lo estamos imagen? Listo. viendo. Perfecto. Bien, entonces para iniciar, listo, ok. Bien, simplemente es dentro de la tarjeta, en el particular de esta que estamos analizando, que es la de For Fiesta, tenemos un transreceptor tipo CAN. Entonces vamos acá un poquito a recordar. Voy a hacer, digamos que un análisis un poquito breve de recorderis para tenerlo presente de las mediciones y las características de CAN bus. CAN bus a nivel físico, porque CAN bus tiene nivel físico y nivel lógico. En nivel lógico ya tenemos, digamos que las tramas y los protocolos específicos para diagnóstico. Acá solo vamos a hablar un poco del nivel físico, que es el que podemos medir y visualizar en un osciloscopio, incluso en un multímetro. Y tenemos básicamente que hacia afuera, es decir, hacia afuera de la unidad, vamos a tener dos pines, dos señales, dos líneas, que las podemos identificar en el ramal porque normalmente van trenzadas. Eso, uno corresponderá al can L, ¿sí? Lo conocemos nosotros como can bajo, y el otro can high o can alto, ¿no? Allí estas señales tienen una base de funcionamiento en 2.5 voltios, 2.7 voltios, con más o menos un voltio hacia arriba, como vemos acá, para can high y un voltio hacia abajo para can low. ¿Sí? Se conoce como bit dominante al cero lógico, que viene desde, digamos que, la parte de proceso, y como bit recesivo al uno lógico, que es cuando desde el procesador nos están emitiendo ese datico. ¿Listo? Para las mediciones, digamos que no tenemos mucho inconveniente. Podríamos, por ejemplo, acá, en este ejemplo, tenemos la medición típica que podríamos usar, a realizar en el vehículo en el conector de diagnóstico. En este caso, para la visualización y para un trabajo más cómodo, se utiliza una caja de desconexión, y acá tenemos la medición sobre los pines 14 y 6 y la señal que podemos analizar. En el caso de este vehicular, nosotros tenemos normalmente señales de 500 bits por segundo, entonces kilobit por segundo. Y para el caso de CAN de alta velocidad, ¿sí? Que acá lo podemos verificar, ¿sí? Es el caso que nos en el particular, que era donde digamos que, bueno, acá tenemos, por ejemplo, en el conector B, donde ver la señal, entre CAN high en el 6, CAN low en el 14, y para el caso del CAN de 125, de CAN de mediana velocidad, estaría en el 3 y en el 11. Este es un caso particular del FOR. Por ejemplo, las BCM se comunican por este lado y se pueden diagnosticar por este lado esta comunicación de mediana velocidad. Acá, al recordar, la resistencia típica de 120 ohm normalmente está separada entre dos módulos. Por ejemplo, el que inicia el nodo puede ser el PSM, y el que finalice en ocasiones el ABS. Eso ya depende de la arquitectura y el diseño del fabricante. Y en el caso de la parte en la unidad de control, nosotros vamos a tener el transreceptor o el transceiver, luego el controlador, y ahí sí tengo la parte de procesamiento, que puede ser un DSPIC o un microcontrolador. En el particular de este caso, este controlador está dentro del mismo microcontrolador, que quiere decir que la parte de control, que es como la capa lógica de CAN, él lo está haciendo el propio micro. Entonces, que en unidades muy antiguas era un chip aparte, acá ya está dentro del micro, que es lo común hoy en día. Mientras que el transceiver es el chip. Vamos a mostrarlo acá. Vamos a una pequeña foto. En este caso es un transreceptor, una interfaz TJ1051T raya 3. En ese 3 hay que tener claridad porque es un transreceptor especial para trabajar voltajes de 3.3 voltios, es decir, que se comunica o trabaja
con microprocesadores o microcontroladores o DSP que operan en ese voltaje de funcionamiento. Entonces, no la puedo reemplazar por otra compuerta, perdón, otra interfaz que no tenga esa capacidad de trabajar a ese voltaje. Esto que es en lo que quería enfatizar en esta pequeña charla. Entonces, acá tenemos los pins de él, los pins de comunicaciones con el micro, transmisión, recepción, los de alimentación. Tenemos las salidas CAN alta, CAN baja, que ya van hacia afuera de la unidad. Y tenemos en el pin 8, ¿sí, ingeniero? No, que muy bien, Pablito. Estamos Ah, todos eso muy sí. atentos. Creo que tengo un problema a veces como de freeze. No sé si el audio está saliendo. Sí, sí, te voy a decir eso, que está un poquito, hables un poco con calma porque está como medio frisadito tu internet, pero está bien. Ah, eso. Bien. Entonces, este transreceptor tiene los pines típicos de la mayoría de los transreceptores CAN-bus que vamos a encontrar, pero varía en dos en especial, que dependiendo eh, lo que necesitemos, podemos activarlos o no. Por ejemplo, en el particular de esta computadora se está utilizando el pin 5, que es el voltaje de referencia para entrada y salida de datos, y está deshabilitado el pin 8, que es el modo Slim, como una modalidad que tiene este tipo de transreceptores para entrar a un modo de estado bajo donde no va a emitir datos, ¿vale? En este caso está deshabilitado porque está a tierra, ¿sí? En la hoja de datos o el datasheet del fabricante nos indica que necesita para activar el modo sleep 5 voltios o un 1 lógico para ser habilitado. Perfecto, Pablo, excelente. Entonces vamos a calentar un poquitico lo que les indicaba de por qué es especial o por qué hay que resaltar este chip, por el tipo de procesador que tiene esta unidad. Esta unidad tiene un procesador que trabaja, acá vemos las especificaciones del fabricante, no sé si tenga acá, anotar acá. Un voltaje de trabajo de 3.3 voltios, es decir, no trabaja a 5 voltios, sino que trabaja a 3.3 voltios, es decir, todos los datos de entrada y salida digitales tienen valores de referencias que están entre 0 y 3.3 voltios, no entre 0 y 5 voltios. Por eso, si vemos acá, que es una característica bien interesante, él sí tiene pines de 5 voltios, pero son específicamente para la parte de conversión análoga a digital, porque los sensores no es, digamos que el procesador entiende muy bien desde 0 a 3.3, pero no es tan fácil cambiar toda la lógica y también cómo entendemos los sensores fuera de la unidad. Entonces, mantienen estos conversores de 0 a 5, pero el procesador y los datos internos se manejan en 3.3 voltios. ¿Sí? Entonces, la interfaz transreceptor CAN-bus nos va, vamos a ver aquí, nos va a permitir trabajar en ese voltaje de referencia. Entonces acá para resaltar el voltaje al que trabaja este procesador. Entonces la arquitectura típica de conexión que podemos encontrar en el datasheet, en el orden de fabricante, es esta, en donde vamos a tener 3 voltios, 3.3 voltios realmente, para la alimentación tanto del microcontrolador como para el pin de voltaje de trabajo de entrada y de salida de mi transreceptor CAN, que es en lo que va a variar esta interfaz con respecto a muchas que conocemos o que tenemos ahí a la mano. Entonces, por eso necesitamos, si vamos a hacer un reemplazo o vamos a analizar las señales que están en esta interfaz, tener presente esto. El voltaje de trabajo para datos es de 3.3 voltios y está dado por el voltaje que nos indica el pin 5 del transreceptor. Acá vemos que sí tiene 5 voltios normal para su alimentación, el VCC, pero adicionalmente tiene esta alimentación que es el voltaje de trabajo del procesador. Muy bien. En el caso particular de esta unidad, recordemos que Slim, que es el pin 8, no está habilitado, está a tierra todo el tiempo. Entonces, si vamos a hacer una pequeña medición sobre la interfaz acá en el pin 5, 3.3 voltios, y si usamos el osciloscopio para analizar
La salida acá en alta, pues voy a tener el canalto típico desde 2.5 como voltaje acá de referencia, como lo borro. Ah, no, ya lo- está por acá. Listo. Pero entonces, a ver, listo. Acá tengo los 2.5 voltios de referencia para la señal CAN, que es la que vamos a medir fuera de la unidad, y un voltio más o menos de amplitud hacia arriba nos da alrededor de 3.5 voltios. Entonces acá tengo mi salida normal. Lo que cambia, por ejemplo, cuando vamos a hacer una medición respecto a otras interfaces, otros receptores, es la amplitud o las características de la señal que entra en la parte ya sea de transmisión, que es la que está enviando hacia el microcontrolador o el microprocesador, y la de recepción. En este caso vamos o tenemos una medición sobre el pin 4, que es la recepción, que es la información que está llegando desde el micro, que está enviando el micro hacia el transreceptor, y vemos que su amplitud, que es la parte interesante o que difiere, es... Tenemos en este caso, en este osciloscopio, podemos ver un voltio por división. Tenemos tres recuadros que nos indican que tenemos alrededor de 3.3 voltios, un poquito más arriba de 3 voltios. Ahí están los 3.3 voltios, que son los datos o la amplitud de datos que está utilizando a nivel lógico. Entonces, por eso no puedo reemplazar esta interfaz, este receptor, por de las comunes que encuentro en otra unidad. Hay que tener presente que tenga la característica de los 3.3 voltios. Pues que es algo que quería resaltar porque no siempre se tiene en cuenta y se puede pensar que tenemos una mala medición por ahí, porque solo me está dando 3 voltios los datos, o si voy a hacer un reemplazo, porque de pronto no tengo presente cuál era la interfaz original, porque se quemó o no tengo a la mano exactamente la misma referencia, puedo buscar una que me sirva, pero que tenga esas características de trabajo en datos de entrada y salida de 3.3 voltios. No Muy sé si bien. alguien tenga ahí alguna inquietud o algún... Sí, seguro. Al final vamos a abrir unas preguntas, Pablo, y seguramente que va a quedar bastante claro. Esto era Excelente, real. Pablo. Muchas gracias, Pablito. Bueno, acá básicamente, ahora les vamos a mostrar también algunas opciones. Aquí básicamente conectamos la unidad, ¿cierto? Ya Andrés la conectó con el equipo. En este ejemplo, ahora le vamos a mostrar otras opciones que hay para conectar, no necesariamente solamente con el simulador. Pero el simulador es una manera de entenderlo porque el objetivo de esto no es explicar la simulación como tal, sino un poco lo que está por dentro, que es un poco la explicación de la clase, como el ejemplo de la red. Pero bueno, fíjense que acá está conectado, ya le colocó los terminales, CKP, acá le colocó el escáner, fíjense que está montamos un escáner acá, que ni siquiera es un escáner muy de última, pero bueno, un escáner, está puesto por aquí, ahí tenemos como los datos del escáner, vamos a ver, ahí yo creo que quitamos esta lámpara y queda perfecto ese escáner, no, esta es esta. Creo que esta es esta. Muy bien. Bueno, ahí tenemos el escáner y lo que podemos hacer ahí principalmente es hacer una conexión del escáner con el sistema, como le hemos banqueado, por ejemplo. Entonces, no es tan difícil. Vamos por acá, le decimos, por ejemplo, que este es un vehículo Ford para no conectar, le decimos selección automática y ahí vamos a conectarlo. Y entonces, bueno, ya eso es lo de siempre, ¿no? Ahí está el BIN del auto, a esto le doy a aceptar. Escogemos el modelo del auto que es un TI BCT del 2014, no sé, PCM. Por acá le doy a aceptar. Y se supone que ahora lo que quiero ver es un poco los datos. Es decir, un diagnóstico comprende muchas cosas. Pero, por ejemplo, yo voy acá donde dice Data Analysis y ahí busco, por ejemplo, las RPM. Entonces ya Andrés le colocó las RPM a la unidad. Fíjense que acá tenemos el parámetro de RPM anterior. Aquí está. A ver, Andrés, ayúdenme por aquí. Más acá. Y aquí está, miren, Engine RPM. Ahí todo lo pueden ver. Y listo. Entonces lo que nosotros hicimos simplemente fue conectarla y con el equipo, fíjense que se le da la simulación y tal, listo. Tiene las RPM, que es como como lo que queríamos mostrar
un poco con el tema de conectar la unidad. Si yo coloco aquí 1000 RPM, pues por supuesto que allá tienen que subir a 1000 RPM. Aquí tengo colocado 1500, 1500 y pueden ver que en este caso sin inmovilizador activa la chispa. ¿Qué es lo que está haciendo ahí? Está como activando chispa. No tengo inyección porque me faltaría colocar, obviamente, el tablero, me faltaría colocar una serie de cosas para simular. Ok. Pero bueno, básicamente ahí es como la simulación que se hace con un equipo y bueno, lo que queríamos mostrar un poco era la conexión. Lo más importante de esta breve explicación es los pines que se necesitan para conectar. Pero no es la única forma de hacerlo, ¿correcto? Yo ahí desconecto un poco el equipo, ¿cierto? Lo voy a desconectar del simulador principal, que es el que estamos utilizando por acá, ¿cierto? Voy aquí a quitarlo, lo cierro el simulador, ahí cierro toda conexión del equipo, ya estoy fuera del simulador, quito esto y ya yo puedo quitar, por ejemplo, acá los terminales de la unidad, le quito toda esta parte que tenía de conexión, ¿cierto? Ya saco todo ese equipo ahí de conexión. Y entonces, ¿qué otra manera consultan? ¿Qué otra manera tengo que no sea comprar el simulador? Siempre hay que apuntarle a lo grande, ¿no? Pero bueno, mientras llegan a lo grande, hay muchas formas de conectar. La más fácil es hacer lo mismo que hizo Andrés, pero no vas a ponerle los cables del simulador, ¿cierto? Sino que vas a utilizar unos pequeños terminales como estos, así, de este estilo, que tú te preparaste, y vas a colocarlos exactos en los pines donde tú colocaste el simulador. Entonces se supone que ahí vas a colocar eso. Pero esto ya es un método demasiado arcaico realmente. Nosotros lo hacemos así para hacer algunos pin-out, pero lo que hoy en día se puede hacer de manera muy fácil es usar el arnés, si bien venden algunos, ¿no? Pero ubicas un cableado de motor muy sencillo. Miren que este es un arnés de un pedacito de arnés viejo de un carro. No quiere decir que el próximo cliente que llegue tú le vas a quitar el arnés, no. Coloca la conexión diagrama a diagrama, tienes que tener el esquema eléctrico. Por ejemplo, aquí tengo un conector de OBD2, esto es hecho por nosotros. Tenemos un interruptor, tenemos un relevador y aquí que tengo un cable positivo y negativo y esto lo voy a conectar directamente sobre el conector de la unidad y debería tener lo mismo. Es decir, voy para acá, conecto aquí en la unidad de control, conecto acá mi conector, ¿cierto? Ya estoy, digamos, como que dice, conectado con la unidad. Y en este lugar, en cambio, voy a colocarle ahora positivo y negativo y luego le voy a colocar, por supuesto, el, el conector de OBD2. Entonces voy a buscar, André me va a ayudar con positivo y negativo de la fuente. Lo puedes traer hasta acá y lo conectamos aquí para conectar también el escáner. Entonces tiene que haber una prolongación positiva y negativa para allá. Entonces yo tengo una fuente que ahora se la voy a mostrar. Ponemos negativo por un lado, le ponemos positivo por otro lado. Esto por acá. Y simplemente conectamos en nuestro conector de OBD2. Esto para acá. Ya no estamos haciéndolo con el equipo Full Prop. Lo estamos haciendo ahora con esto aquí. Conecto aquí el conector OBD2. Aquí. Y ahí tengo puesto. Prendo la fuente, ahí nomás, prendo acá el switch, ¿cierto? Y se supone que yo debería encontrar lo mismo, es decir, también debería encontrar conexión, pero no estoy conectándolo a través del equipo este que estamos hablando, sino que estoy conectándolo, ahí voy PSM motor, estoy conectándolo a través de una conexión que nosotros fabricamos. Ahí estoy de vuelta. Si voy aquí donde dice Echo Information, ahí está el número BIN, el número de parte, ese número de parte es el número de parte que sale acá arriba en la unidad. En fin, formas de conectar hay diversas. Nosotros lo que estamos mostrando un poco es justamente qué se necesita para poder realizar la conexión. Cuando nosotros simulamos señales de CKP, también es sumamente fácil. Se hace con estos equipos o hay algunos simuladores ya en el mercado que se consiguen a bajo precio o en su defecto con un MP3 y un transformador simulan, si no decirles todas, casi todas las computadoras que ustedes tienen. De eso nosotros llevamos casi 20 años dando cursos, por lo tanto, pues ahí seguramente tomarán algún entrenamiento de ese estilo. Por ahora, digamos que lo importante de esto es entender un poco el esquemático, entender qué se necesita básico para conectar, ver un poco la visualización. Y lo importante de esto es que en el entrenamiento que se vende, ¿cierto? Porque es un entrenamiento vendido, ustedes van a adquirir la información de unos casos puntuales sobre un número de tarjetas determinadas para poder hacer la conexión en el taller. O sea que tenemos varias maneras de conectar, no necesariamente a través de un simulador. Una de ellas es el simulador, que es una genialidad, pero otra es conectarlo por algo que acabamos de fabricar o en su defecto conectarlo con cablecillos y una fuente. Entonces, ¿qué es una fuente? Una fuente es esto que está aquí. Esto es una fuente. Una fuente es un dispositivo que venden, que se le mete 110 y saca
en este caso 13.7 voltios, estoy sacando ahí para alimentar la tarjeta electrónica. Y ellos miden la corriente también. Ahora, ¿por qué será que tiene tanta corriente acá? Bueno, porque tengo conectado el escáner que está cargando la batería de litio del escáner, entonces va a tener esa corriente. Si yo le quito el escáner, acá, suelto el escáner, fíjense que el consumo que ahora marca la fuente es el mismo consumo que marcaba el simulador, porque es que la corriente es una sola, no hay dos corrientes. Entonces, también puedo probar la fuente sin necesidad de utilizar ese equipo, que es una de las preguntas que hicieron ahí, que de los $3.000, ¿qué tal? Entonces ahí les estoy mostrando un poco cómo se hace. Y ya si quieren conocer todas las señales, pues seguramente ya un entrenamiento más completo, pues se puede mostrar todas las señales. Bueno, el chip transreceptor CAN RX GTX el SPI Bus. Bueno, algunos casos son SPI Bus autoavance y otros casos son I cuadrado C. Eso depende del sistema de micro que se tenga. En el caso del ejemplo anterior, son I cuadrado C. Así se llaman, I cuadrado C. Listo. ¿Alguna pregunta al respecto? Buenas noches. Hola. Mira que yo tengo una duda acerca de cuando ustedes van a hacer diagnósticos sobre las computadoras. Sí, señor. Viera que, ¿cómo hacen ustedes para ver el datasheet de los componentes? Porque cuando uno va a medir sobre digamos, componentes que son SMD, Sí. uno a veces mide sobre los pines de conexión para revisar los voltajes, pero para uno saber qué voltaje tiene que llegar a cada pin, uno tiene que conocer por lo menos qué función tiene ese pin, ¿verdad? Sí, bueno, en las clases nosotros explicamos, normalmente cuando sean clases de computadoras se explica los circuitos. Algunos circuitos son circuitos genéricos, otros circuitos son circuitos específicos. Hay algunas páginas pagas y hay algunas páginas gratuitas. Un ejemplo de eso se lo puedo compartir acá, por ejemplo, aquí. Y una página de gratuita, por ejemplo, no, Datasheet Catalog, datasheetcatalog.com, por ejemplo, acá tienes una página gratuita. No, este es All Datasheet, no me gusta mucho, me gusta más esta. Esta es una página gratuita, por ejemplo. Entonces, en esta página tú colocas aquí, vamos a suponer el componente que estaba hablando Pablo, TJA 1050, por ejemplo, 1050, acá, y le buscas a ese componente y aquí encuentra la hoja de datos, le das clic y en la hoja de datos, que está gratis, hasta ahí está gratis, luego vas aquí al datasheet y ahí te muestra qué es cada cosa. Fíjense que ahí sale ahí abrió. Ahí te muestra qué es cada componente, mire cada pincito, lo que hablaba Pablito ahorita, aquí están los pines de conexión, bueno, eso se supone que es la pregunta que usted me hace. Hay algunas páginas gratuitas, otras páginas son pagas y otras páginas inclusive no son páginas, sino que nosotros preparamos el archivo de la experiencia un poco, que es lo que hacemos en los cursos, y preparamos ya los datasheets específicos de algunas cosas que nos salen en Internet. Entonces se explica cuál es el transistor, cuál es el gate, cuál es el drain, cuál es el source, ya, pero es un poco más preparado sobre una clase. No son componentes tan comerciales porque estos componentes no todos salen gratis en Internet ni pago ni gratis. Entonces nosotros preparamos algunas hojas de datos, pero ya se maneja lógicamente en un curso.